Los Massimi pretendían derivar de Caius Fabius Maximus, los Muti de Muzio Cebola, los Cornaro de los Cornelios, los Antinori de Antenor, príncipe de Troya, el Papa Pío II Piccolomini quizás de los Julios, los Colonna, siempre exagerados, del propio Julio César. Era la moda de entonces, la misma moda que hacía que los patricios de esas casas mandaran a esculpir sus bustos con atavíos de emperadores romanos. Todos querían proceder de alguien ilustre, ilustrísimo, cuya mención los ayudaría a pisar firme en los territorios por los cuales los antepasados que reclamaban habían andado con togas y con legiones. Nosotros tuvimos a nuestro Cayo Flavio Orso, se explica, general del imperio, pero, como Rómulo y Remo a su loba, tuvimos nuestra osa. Los osos son terribles. Yo no cambiaría nuestra osa ni por un águila bicéfala, ni por un fénix, ni por un grifo. El diablo se convirtió en oso para matar al Papa Benedicto IX en el corazón de una selva, y eso que, según nos enseña el primitivo arte cristiano, las apariciones animales del demonio se reducen a cuatro figuras determinadas: el león, el basilisco, el áspid y el dragón. Tuvo que transformarse en oso para degollar un papa. El profeta Daniel mencionó a un oso entre las bestias escogidas cuando refirió su visión de las cuatro monarquías de la tierra. Osas también, la mayor, la menor, hay en el cielo. Se me perdonará mi vanidad osuna, pero considero a los osos como parientes y me importan mucho. Después de todo, mi vanidad es disculpable, pues ella finca en una forma especial de esnobismo que nos aquejó y exaltó por igual a grandes y a pequeños en aquella época, y que no ha perdido su influencia sobre el mundo que evoluciona aún en los países comunistas. He tropezado, no recuerdo dónde, con una frase de Eugenio d'Ors, quien, refiriéndose al Renacimiento, declara que fue un tiempo de neta vocación aristocrática y señala que cualquier artesano, orfebre, forjador o imprentero no descansaba hasta obtener de las autoridades de su gremio certificados de nobleza. Del gran Miguel Ángel mismo se aseguró que venía del linaje de los emperadores de Alemania. Mi amigo Benvenuto Cellini afirmaba que descendía de un capitán de Julio César, aquel del cual resulta el nombre de Florencia. Mi amigo Paracelso, de quien hablaré extensamente más adelante, hijo de un modesto médico de Einsiedeln, juraba que llevaba en las venas la sangre de un príncipe, de quien su padre era hijo natural. Girolamo Cardano, físico, matemático y medio hechicero, remontaba su origen a la egregia familia de los Castiglione, Ariosto a la de los Aristei, Giuseppe Arcimboldo, prestidigitador de la pintura, inventor de cabezas compuestas y de alegorías manieristas, se vanagloriaba de poseer en su estirpe por lo menos a 3 arzobispos, los cuales reposan juntos en una tumba de mármol en el Duomo de Milán, y no paro hasta que Rodolfo II de Habsburgo lo hizo conde palatino. ¿Qué tiene de raro entonces que los Orsini insistamos en nuestro Cayo Flavio Orso, en nuestra osa nodriza y en nuestro jefe godo vencedor de los vándalos con tanta confianza y naturalidad? Mi abuela me narró esas historias desde que abrí los ojos del entendimiento, con muchas otras de nuestra alcurnia romana. Ellas han significado para mí, cumpliéndose de esa suerte la aspiración tonificante de Diana Orsini, un amparo esencial en el curso de mi vida azarosa. Los osos auxiliares, edecanes invisibles, me rondaron siempre, me rondan todavía. Aquí les rindo a mi abuela y a esos monstruos inmateriales y afectuosos el tributo de mi gratitud, con la insistencia de su orgullo que numerosos lectores juzgarán arriesgada y desmoralizadora, particularmente las maestras de las escuelas primarias, si se encuentran entre quienes me leen. Jan Orsini suplió lo que me había negado la naturaleza, la seguridad de mí mismo, de mi propia fuerza, que, faltándome, debió recurrir a otras energías, verdaderas o fantásticas, hasta dotarme de un vigor y de una fe que procedían, si no de mí, de una misteriosa cohorte, vieja como la historia de mi familia, y que confundían alrededor de mi estampa débil las corazas del tiempo de Constancio y de Teodosio II, que nos ungió príncipes con las tiaras papales de Esteban III, de Celestino III y de Pablo I, santos ambos, y la de Nicolás III, el que soñó distribuir Italia entre sus sobrinos Orsini, y con los mantos del sinfín de reinas de nuestra casa, reinas de Polonia, de Nápoles, de Hungría, de Tesalia, de Castilla y emperatrices de Occidente, y con los
blandidos espadones de los guerreros Orsini, que estremecieron Italia con el bullicio aparatoso de sus desfiles y contiendas, creando un ancho friso de 7 colores que circundaba a mi timidez y a mi agotamiento, un friso en el cual sobresalían encima de las coronas, de los cetros, de los báculos, de las banderas y de los yelmos realzados de plumas rígidas, las balanceadas estatuas de los osos negros que se erguían con suprema y atemorizante majestad. Creo que ha llegado el momento de que aborde el tema que hasta ahora he eludido y que por principal debí tratar al comienzo de estas memorias. Me refiero al tema de mi físico. Lo revelaré enseguida, de un golpe, sin perífrasis, aunque me cueste, me duela hacerlo. Allá va. Cuando nací, el esculapio hogareño que tuvo a su cargo la tarea de facilitar mi ingreso en el mundo destacó una anomalía en mi espalda provocada por la curvadura y desviación de mi columna vertebral hacia el lado izquierdo. Luego, al crecer y definirse mi cuerpo, córcova, joroba, llámesela como se la quiera llamar, ya lo he dicho, ya lo he dicho. Deformación a la cual se sumó otra, en la pierna derecha, que me obligó a arrastrar levemente y que el esculapio en cuestión no pudo advertir en el primer instante. Quienes han escrito sobre mí, con áulica retórica, silenciaron esos defectos prudentemente. Si los detallo es porque ellos contribuyen a explicar mi carácter y porque se trata de algo para mí esencialísimo. Lo cierto es que el horóscopo de Sandro Benedetto, sobre el cual planea la promesa aparentemente loca de la inmortalidad, de la vida sin término fijo, no se puntualiza, en cambio, el papel que pudo incumbir a los astros en los desórdenes de mi esqueleto maltratado. Algunos artistas restringieron su elogio a mi alma, y al hacerlo indicaron en una adulación tan absurda como la que enlazaban disparatadamente mi cuerpo, pero por lo menos no contradijeron lo obvio. Y así Aníbal Caro me ha apodado Señor Bueno, y Betuzzi verdadero amigo de los hombres y de Dios, mientras que Francisco Sansovino habló de mi honorable presencia, y aún más de mi aspecto real. Claro que yo, sin declararlo abiertamente, lo habré guiado a este último a que lo hiciera. Sansovino comprendió mi urgencia de ser alabado por mi físico, que era mi punto más flaco, y procedió con elocuencia cortesana. Y no ha quedado ni un solo rastro, para el futuro, de tan palmarias y patéticas irregularidades, ni siquiera en mi maravilloso retrato por Lorenzo Lotto, el de la Academia de Venecia, una de las esfinges más extraordinarias que se conocen, en la cual no figuran para nada ni mi espalda ni mis piernas, y en la que los pinceles de Magister Laurentius, cuando yo contaba 20 años, prestaron relieve a lo mejor que he tenido. Ya que menciono lo malo, mencionaré lo bueno también. Mi cara pálida y fina, de agudo modelado en las aristas de los pómulos, mis grandes ojos oscuros y su expresión melancólica, mis delgadas, trémulas, sensibles manos de admirable dibujo, todo lo que hace que un crítico que no imagina que ese personaje es el duque público por primera vez se refería a mí, sagazmente, adivinándome con una penetración psicológica asombrosa y designándome desesperado del amor. Así me veo yo cuando dirijo mis miradas a la reproducción de ese retrato que cuelga entre los libros en mi escritorio. El original está lejos, y ya no me pertenecerá nunca, y ningún estudioso creerá mi palabra de que ese soy yo, Pier Francesco Orsini, y descubro un romántico parentesco entre la imagen y el desdichado de Gerard de Nerval, tan ajado por el consumo de los literarios glosadores Le Ténébreux, Le Boeuf, Le Inconsolé, Le Príncipe de Aquitaine a la Tour Abolie. Me encanta, todavía hoy, buscar similitud de ese tipo, posibles afinidades mías con héroes misteriosos y desventurados, con individuos interesantes, pues, ya que no por estrictas razones tanto enumerar, por otras más sutiles y que se vinculan también con definidos aspectos de mis rasgos y de mi apostura, me percaté desde que empecé a andar por la vida que debía compensar con una atracción imponderable las desventajas de mi jiba y de mi pierna. Desde muy niño, obsesionado por mi inferioridad congénita, me apliqué a disfrazarla en la medida de lo posible, ensayando ante el espejo las posturas y ángulos más propicios. Me atisbaba en el espejo que había en la cámara de mi abuela, en Roma, y me veía flotar
desmedrado, enclenque, en esa luz verdosa que titubeaba en las habitaciones del lúgubre palacio, color de los tapices de los muebles, de los retratos y de las panoplias, una neblina irreal, desgarrada en jirones transparentes que no era de aquel tiempo, sino procedía de la Edad Media y había quedado ondulando en los aposentos, en cuyos rincones se estancaba sin lograr salir de su encierro glacial y que nos envolvía e impregnaba a viejos y a jóvenes, contagiándonos una rara lividez. Me enderezaba, levantaba la cabeza, colocaba la mano en la cintura. En más de una ocasión mis hermanos me sorprendieron así, y la persecución cruel de la cual me hacían objeto recrudeció entre alaridos de mofa. Mi horror a la fealdad y mi pasión por la belleza en los humanos, en los objetos, en los juegos de la poesía, que me produjo desengaños y amarguras, pero le dio a mi vida un tono exaltado y cierta atormentada grandiosidad, procede de mi horror a mí mismo y del asco resultante que me causaba cualquier aberración teratológica. Cuando mi abuela, cuya beldad obró sobre mí antes de que yo captara el valor de su cariño, me hablaba de Isabel Gonzaga, duquesa de Urbino, a quien quería y admiraba singularmente, y me contaba cuánto le entretenían los enanos que formaban parte de su comitiva y con quienes travesseaba en la biblioteca célebre de los Montefeltro, esos enanos para quienes había mandado construir a medida una capilla y 6 habitaciones, pensaba divertirme y sin embargo, sentado en la penumbra junto a su lecho, yo me estremecía de repulsión. En los sentimientos que evoco hay que rastrear las raíces de mi entusiasmo compartido con tanta gente de la época por los testimonios de la antigüedad clásica. En esos sentimientos también, como aclararé más tarde, se afirma la paradoja del sacro bosque de los monstruos que inventé en Bomarzo. Mis contemporáneos del Renacimiento fueron hacia los nobles vestigios de las culturas anteriores, movidos por el mimetismo helénico e imperial que caracterizó aquel tiempo, por el afán de saber y de establecer los cánones de la exacta hermosura formal que difundieron griegos y romanos, o simplemente por la ambición aristocrática de poseer obras únicas y codiciadas. Yo lo hice por razones más complejas. Quizás esperé que la proximidad de esos sobrevivientes armoniosos actuaría sobre mí como una terapéutica magia. Quizás calculé que, sumergiéndome en un mar de belleza, rodeándome de mármoles rítmicos hasta desaparecer detrás de sus entrelazadas apariencias, como en medio de un ballet inmóvil y fragmentario en el que cada cosa, la lisura de una frente, el arco de un brazo, la proporción de un pecho, suscitaban emociones que aliaban a la poesía con las matemáticas, lograría olvidarme de mí mismo. El desdén que mi padre evidenció hacia mí desde que se convenció de su impotencia para corregir mi cuerpo contrahecho fue tan vehemente como el amor que me demostró mi abuela. Giancorrado Orsini no se resignaba a tener un hijo jorobado, y en lugar de contribuir a que yo olvidara mis imperfecciones, o por lo menos a que las tuviera menos presentes, y sacudiera mi pesadilla, no cesaba de recordármelas y enrostrármelas despiadadamente, con una mueca, con un rápido parpadeo, con un disgustado encoger de hombros, como cuando la casualidad. Por eso yo lo rehuía, por eso me alegraba tanto cuando escuchaba en los patios de una de nuestras casas los rumores del apresto que preludiaban su partida para una expedición guerrera. Decepcionado, irritado, ese hombre agresivo de quien se cuchicheaban en Bomarzo tantas ferocidades y sin razones, proclamaba constantemente que él no tenía más que 2 hijos, Girolamo, el futuro duque, y Marvale, a quien pensaba dedicar a la iglesia con ayuda de su suegro, el cardenal.